Ignacio trabajaba en un local de cabinas de internet por el centro de Lima. Él se encargaba exclusivamente de la limpieza del local. El baño era un pequeño y lóbrego cuarto, que aún de día estaba oscuro. Una tarde, mientras Ignacio limpiaba el baño, él se percató de un detalle. Vio que en una parte de la habitación, justo en la parte de la pared que se une con el techo, allí hay una rejilla. Eso no tendría nada de raro, si no fuera porque esa pared no concordaba con el sentido de la construcción. Se dio cuenta de que esa pared había sido construida allí mucho después, como si fuera una especie de tapia, para evitar que alguien ingrese a lo que estaba detrás de ello. Había limpiado ese baño cientos de veces y se le había escapado ese descubrimiento. A Ignacio le dio curiosidad por saber qué era lo que estaba detrás de esa pared. Aprovechando que nadie podía ingresar al baño, pues estaba con la puerta cerrada y con un cartel que decía baño en mantenimiento, se trepó y estuvo viendo a través de la rejilla. Estaba todo oscuro, pero gracias a una filtración de luz, pudo ver que se trataba de un pasadizo que lo atravesaba, es decir que era transversal, y perdía el rastro de a dónde se adentraba. Él le preguntó a la encargada del internet si sabía algo del pasillo del baño y ella le dijo que no. Ignacio le dijo que le hiciera el favor de dejarle ingresar a ese pasillo a través de la rejilla, a cambio de darle una pequeña propina. La encargada aceptó y le dijo que no se demore más de media hora. Un viernes por la noche, Ignacio se metió al baño, puso el cartel de baño en mantenimiento, y se trepó. Agarró la rejilla y la sacó del marco. Se impulsó y ya estaba del otro lado. Estaba todo oscuro. Él se vio con la luz de su celular. Caminó por ese pasillo transversal. Estaba eufórico por adentrarse. Se percató que ese pasillo estaba en medio del baño del internet y un pequeño edificio de 4 pisos, el cual estaba semi-abandonado. Avanzó hasta que llegó ante una puerta metálica. La puerta estaba cerrada, pero había evidencia de que había sido forzada, ya que una de las esquinas inferiores de la puerta había sido golpeada hasta deformarla y hacer un pequeño espacio para ingresar. Ignacio se arrodilló y se deslizó hacia el interior. Al estar en el interior, iluminó el interior y vio que había un lavadero. Nada fuera de lo común. Tras unos minutos, pensó que ya era suficiente y decidió retirarse. Cuando se dio media vuelta para retirarse, escuchó unas risitas de un niño que provenían debajo del lavadero. Ignacio volteó su cara, muy lentamente. Debajo del lavadero se veía una silueta infantil. Él iluminó con su celular. Lo que vio le hizo tartamudear del miedo. Lo que estaba debajo del lavadero era un pequeño niño, de rostro pálido y con los ojos totalmente negros. Ignacio se dio media vuelta y salió corriendo. Se lanzó para arrastrarse sobre la abertura de la puerta. Mientras se arrastraba, sintió un fuerte dolor en la pierna. Algo lo había mordido. Ignacio gritó de dolor. El miedo lo instó a no detenerse, la adrenalina invadió su cuerpo haciéndolo correr muy rápido por ese pasadizo hasta que llegó a la rejilla del baño de su trabajo. Como pudo se trepó a la pared y llegó a la abertura de la rejilla. Se deslizó hasta caer en el baño. Salió del baño y, totalmente amedrentado y con lágrimas en los ojos, le dijo a la encargada que se va. Que se va de allí. La encargada le preguntó de qué hablaba, pero él simplemente salió del local, y nunca más regresó. Eran las 6 de la noche en Torreón, México. Un carro blanco se estaciona frente al portón de una vieja vecindad. No era la típica vecindad que uno vería en la Ciudad de México, sino que era más rural, más pueblerina. Miguel regresó a la vecindad en la que vivió de niño. Se acercó hacia el portón, cuya reja estaba junta.
Era un largo pasillo con construcciones de pared blanca de un solo piso, algunas semiderruidas. El piso de los Zetas estaba todo sucio y daba la sensación de haber estado abandonado por mucho tiempo. Al llegar al fondo dio con un paredón de 2 metros. Había una pinta que decía cuidado con la bruja. Fue cuando se acordó de que la gente decía que una bruja rondaba por la vecindad. Creo que lo decían para evitar que los niños salieran de noche a andar por allí, lo cual logró su objetivo, porque ningún niño andaba afuera de la vecindad de noche. De un salto se impulsó al otro lado del paredón. Había un espacio rústico, en donde había mesas destartaladas, escaleras, cestas y muñecas. Se acercó a una baranda de 30 centímetros. Entonces, vio algo extraño que no concordaba con la construcción. A unos metros había un tragaluz. Que él supiera, nadie había vivido allí. Es más, desconocía que había ese tragaluz. En el tragaluz había una ventana, la cual estaba abierta. Podía acceder a ella, ya que la profundidad era de 2 metros. Saltó y cayó en el fondo del tragaluz y se metió a la ventana. Vio que había una gran cantidad de botellas de cervezas apiladas, aunque ya con polvo. Al parecer, era una bodega o despensa. Era costumbre de que hasta principios del siglo XX en algunas construcciones hubiera un sótano o habitación debajo del nivel del suelo en el que se albergue las provisiones de la semana. Se internó por el cuarto y dio con una puerta. Al salir vio un pasillo que conducía a una oscura sala. De repente, escuchó unos ruidos que provenían de la sala. Pensó que se podía tratar de un animal, hasta que escuchó unas pisadas. Era claro, había alguien allí. Podía tratarse de que aún estuviera allí el dueño del lugar. Decidió no hacer ruido, ya que no quería ser descubierto. Se escondió. Sabía que podían hacerle escándalo de estar en un lugar privado. Pero estando agazapado y procurando no hacer ruido, no pudo contenerse al soltar un sonoro grito al ver cómo se asomaba por entre la sala la cara de una bruja. Tal como lo oyen, era una bruja. Era una mujer anciana, con un gorro cónico y negro, con la nariz encorvada, con un enorme lunar en la nariz y el mentón hundido, y con una sonrisa malévola. Miguel se dio media vuelta y corrió hacia la despensa. Cuando estaba ingresando al cuarto, dio la media vuelta y vio que esa anciana, con un largo vestido negro, corría hacia él. Fue muy rápido, en cuestión de segundos. Cerró la puerta a tiempo, ya que justo después que la cerró, la bruja comenzó a golpear la puerta. Él se agolpó tras la ventana del tragaluz. En eso, la puerta de la despensa se abrió y salió la bruja. Miguel, frenéticamente, saltó al tragaluz. La bruja le dijo, "Te tengo". Miguel palideció, pues sabía que estaba atrapado. Pero en eso vio un destello de esperanza. No lo notó al ingresar, pero en la pared al lado del tragaluz había una escalera de mano que llegaba hasta la baranda. Miguel no perdió tiempo y rápidamente se dirigió allí y comenzó a subir por la escalera. La bruja salió de la ventana para atraparlo. Miguel sintió un dolor punzante en su pierna, la bruja lo había arañado. Llegó hasta el borde de la baranda y ya estaba fuera. Echó una mirada hacia el tragaluz y vio que la bruja estaba abajo en el tragaluz, mirándolo con un odio aterrador. Miguel salió de allí, saltó el paredón y salió de la vecindad. Se subió a su auto que había estacionado fuera de la vecindad y partió para nunca más volver. Trabajó en una playa de estacionamiento en el centro de Lima. Era una cochera grande, pero oscura. No era la típica playa de estacionamiento que uno ve en el centro de Lima, abierta, de un piso, con piso de pista.
Era un local cerrado con paredes que delimitaban cada auto. Era una galería oscura y que tenía 2 niveles, el primer piso y el subterráneo. Yo estaba dentro de una caseta en el primer piso. Levantaba una tranquera para dar paso a los carros. Yo tenía un monitor desde el cual veía los ambientes del primer piso y del sótano. Una noche, vi en mi monitor una silueta en el ambiente del sótano. Entonces, con miedo vi que esa silueta traspasó la pared del sitio. Me quedé congelado. En otra noche, al término de mi horario, estaba poniendo todo al día para dejar el puesto a mi reemplazo. Estaba ya por terminar cuando echo una mirada al interior del área de parqueo del primer piso. Fue cuando vi un bulto negro, el cual se había escondido detrás de un auto. Pensé que podía ser una persona que se había quedado en el estacionamiento. Lo más probable, alguien que se quedó dormido en el auto. Salí de mi caseta y me dirigí hacia el lugar donde vi a tal persona. A mitad del camino, me quedé estático. El miedo me comenzó a embargar el cuerpo. No había visto ni escuchado nada. Simplemente, el miedo se hizo presente en mí y se apoderó de mi cuerpo. Me di media vuelta y regresé. Me metí a mi caseta. Mi amigo vivía en una casa antigua de Breña, en la avenida Venezuela. La puerta de madera daba acceso a una escalera, la cual conducía al segundo piso. Los salones de su casa eran amplios y eran de techo alto. Nos quedábamos en su sala haciendo la tarea, viendo la televisión o escuchando la radio en la cocina. Justo estábamos haciendo la tarea un viernes por la noche. Habíamos regresado del colegio muy tarde. La madre de mi amigo había salido a comprar. Estábamos en la cocina, escuchando la radio. Era un programa de terror que nos gustaba. Fue cuando se apagó la luz. Nosotros prendimos una vela. Queríamos seguir escuchando la radio, así que mi amigo sacó una radio antigua a pilas. Y seguimos escuchando la radio en la cocina, iluminados con luz de vela. No pasó ni 5 minutos de que estábamos escuchando la radio, cuando oímos allí mismo una risa horrible. Es el diablo, dijimos. Nos fuimos de la cocina enseguida. Estuvimos en la escalera del primer piso, esperando a que venga la madre de mi amigo. Nos quedamos sentados en los primeros peldaños, esperando. Por fin vino la madre de mi amigo y fue cuando le contamos lo que pasó. La señora comenzó a rezar en voz alta, mientras subía los escalones y nosotros detrás de ella. Llegamos al segundo piso. No volvió a pasar nada. Yo estoy seguro que en esa noche se nos manifestó el diablo. En Misiones, Argentina, hay una construcción en medio de la selva. Era un búnker oculto en la selva misionera para refugio de criminales nazis que escaparon de Alemania al término de la Segunda Guerra Mundial. Mauro llegó a la construcción en medio de la selva. Al llegar al interior del cuarto, se puso a husmear por el interior. Quería encontrar pruebas, incluso tesoros. Estaba enmohecido, cubierto de raíces y vegetación. La luz del sol se filtraba por una ventana. Mientras él merodeaba por el lugar, se escuchó un fuerte chirrido metálico a sus espaldas. Se había cerrado la puerta. Él en vano intentó empujar, para poder salir, pero sin éxito. Fue cuando por fin pudo abrir la puerta. Él, cuando estaba en el umbral de la puerta, escuchó un ruido que provenía del interior de la habitación donde estaba. Volteó y pudo ver a un hombre que lo miraba. Aquel hombre estaba vestido con un ropaje de los años 40. Mauro salió corriendo de allí.